Vamos a revisar algunas opciones con tablas. Si bien hemos visto la estructura de las tablas, ahora vamos a ver una herramienta para darle un formato rápido y trabajar con los datos contenidos en estas tablas. Así que vamos a ir a Excel y vemos que tenemos una situación ficticia en donde tenemos algunos empleados, sus días de vacaciones y el departamento al que pertenecen. Si nosotros le queremos dar un formato rápidamente a estos datos, simplemente debemos seleccionarlos y ir al menú de inicio, específicamente a la opción de dar formato como tabla. Vamos a seleccionar cualquiera de estos formatos que se nos sugieren, por ejemplo, este verde de acá, y inmediatamente Excel nos pregunta si los datos están en las celdas que nos propone, que es un rango, desde B3 hasta F19. B3 sería esta celda y F19. También se nos está desplegando una línea eh, que está en movimiento, ¿no es cierto? Así que vamos a darle aceptar, revisando antes si la opción de tabla tiene encabezados está seleccionada, ya que en nuestra tabla sí tiene encabezados. La primera fila de la tabla contiene los encabezados. Así que vamos a dejarla seleccionada y vamos a darle aceptar. Como ustedes ven, se ha aplicado un formato, ¿ya? Se borraron acá los encabezados porque tenemos un fondo blanco y además tenemos letras blancas. Por lo tanto, vamos a seleccionar otro formato. Podría ser este, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no. Las letras por defecto son negras, por lo tanto se pueden ver. Entonces, vamos a observar que inmediatamente, cuando nosotros aplicamos el formato como tabla, se nos desplegó se nos desplegaron colores en primer lugar, un estilo de encabezado, ¿no es cierto? Y además filtros, para que nosotros podamos trabajar con los datos. Por lo tanto, puede ser una opción muy conveniente cuando estemos trabajando con tablas porque se va a hacer de manera rápida. Se nos va a aplicar formato y también se van a aplicar lo que serían los filtros. ¿Sí? Vamos a notar otra particularidad. Cuando nosotros escribamos un dato acá al lado, por ejemplo, podríamos escribir última fecha de vacaciones. Por ejemplo, últimas vacaciones. Últimas vacaciones. Si se fijan, nosotros hemos incorporado este encabezado y automáticamente la celda cambió de tamaño y se aplicó el formato para toda esa columna. ¿Sí? Por lo tanto, va a reconocer automáticamente que estamos trabajando con una columna adicional a esa tabla y no va a ser necesario que apliquemos el estilo de manera manual. Vamos entonces a efectuar a propósito una operación matemática. Vamos a ver que no va a estar relacionada al título, pero para efectos del ejercicio, por ejemplo, vamos a restar dos columnas. Por ejemplo, días de vacaciones totales menos días de vacaciones utilizados, que sería la información que está acá. Vamos a insertarlos acá, ¿cierto? Vamos a calcularlo restando entonces los días utilizados con respecto a los totales. Cuando nosotros apretamos igual, ¿cierto? Todo sigue igual a como lo hemos venido trabajando hasta el momento, pero al momento de seleccionar el dato, ¿no es cierto? Vamos a restar esta menos esta columna. Vemos que los datos se nos están mostrando de manera distinta, en específico una referencia. Estas referencias eh, se despliegan automáticamente de una manera distinta cuando estamos trabajando con tablas insertadas con estilos rápidos, que fueron los que ocupamos acá arriba, dar formato como tabla. ¿Cómo funcionan estas estructuras? La verdad es que no es tan complejo. Eh, Nunca, no vamos a tener que aprendernos la estructura en sí de, por ejemplo, los corchetes, etcétera, porque siempre que trabajemos en una tabla se va a aplicar automáticamente si ingresamos el formato como tabla con la opción de arriba. Por lo tanto, lo importante es entender para qué sirve. Lo que está indicando acá es que en realidad yo no voy a trabajar solamente con valores en particular, sino con columnas. ¿Ya? Es por eso que se está agregando una arroba al principio. Pero básicamente funciona de la misma manera que si estuviéramos trabajando con datos en particular. Entonces, estoy trabajando con la columna o los datos que están en la columna de vacaciones totales y les voy a restar los días de vacaciones utilizados. Si se fijan, también se agregó una arroba y
el nombre de la columna, días de vacaciones utilizados, o lo que está en el encabezado. Le doy Enter y automáticamente me ha calculado todo en esta columna, todos los días de vacaciones restantes, porque estoy trabajando con la columna completa. Si vamos a revisar alguno de estos valores, vemos que efectivamente se está cumpliendo lo que habíamos visto en la primera celda. Por lo tanto, puede significar también un ahorro de tiempo usar este formato de tabla.